Hoy vamos a meternos de lleno en algo que la verdad es bastante oscuro. Vamos a desarmar pieza por pieza el mecanismo que ha saqueado miles de millones de dólares de los fondos públicos en América Latina y España. Y ojo, no estamos hablando de la típica mordida o del soborno pequeño. No, no. Esto es un saqueo a escala industrial, algo sistemático, muy bien organizado. Así que, ¿listos? Vamos a ello. A ver, miren este número. 17.000 millones de dólares. Es una cifra tan grande que cuesta hasta imaginarla, ¿verdad? Dejemos que resuene un segundo. ¿Qué es esto? ¿El PIB de un país pequeño? ¿La fortuna de algún multimillonario? Pues no. La realidad, como vamos a ver, es bastante más turbe. Bueno, pues esa cifra brutal es lo que se estima que costó un único caso de corrupción, el escándalo de Petrobras en Brasil. Sí, lo han oído bien, un solo caso. Y lo más preocupante es que esto es apenas la punta del iceberg. Es un patrón que se repite, casi calcado, a lo largo de toda la región. Y justo por ahí vamos a empezar. Ok, para entender bien cómo funcionan estas redes, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos unas cifras que de verdad asustan. Después nos meteremos en el manual del fraude para ver cómo lo hacen. Seguiremos la pista del dinero para ver cómo lo ocultan, hablaremos del costo real para la gente y al final veremos cómo todo encaja en un patrón que se repite una y otra vez. Muy bien, empecemos con lo primero, las cifras. Porque para entender la verdadera dimensión de este problema hay que ver los números, y ya les adelantó, son mareantes. El caso de Petrobras es monstruoso. Pero van a ver que por desgracia no es el único. Es que este gráfico habla por sí solo. Miren esto. Petrobras, ahí arriba con sus 17.000 millones. Pero luego vemos a PDVSA en Venezuela con más de 5.400 millones. Y ojo, eso es solo lo que se ha podido documentar. Y ni hablar de Odebrecht, que es un caso que salpicó a casi todo el continente. Admitieron haber pagado más de 3.300 millones solo en sobornos. Esto ya no es robar, esto es literalmente un saqueo industrial. Vale, ya vimos la escala, el cuánto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo es posible desviar estas cantidades de dinero? Uno podría pensar que cada caso es un mundo, pero lo que es increíble y francamente aterrador es que casi todos siguen el mismo libreto. Es como si existiera un manual no escrito del fraude. Y aquí tienen las jugadas maestras de ese manual. La número 1, un clásico, manipular los contratos de obra pública, como en la causa vialidad en Argentina. Otra táctica, crear empresas fantasmas que no existen para simular servicios, que es justo el núcleo de la estafa maestra en México. Luego está la versión corporativa, sobornos pagados desde un departamento especializado, como hizo Odebrecht. Y por supuesto, las comisiones ilegales por dar permisos y licencias, como vimos en el caso Malaya en España. Son las mismas trampas, solo cambian los nombres y los lugares. Miren qué bien se ve aquí el mecanismo. Tomemos la estafa maestra. El gobierno necesitaba hacer algo, pero para saltarse los concursos públicos, ¿qué hacía? Firmaba un convenio con una universidad pública. Totalmente legal. Pero aquí venía el truco. La universidad no hacía el trabajo. Subcontrataba empresas fantasma, empresas de papel. Y ahí, ¡puf!, el dinero público simplemente se desvanecía en esa red. Más de 400 millones de dólares desaparecidos con una jugada que en apariencia era legal. Es una genialidad del mal, ¿no? Pero si creían que eso era audaz, esperen a ver lo de Odebrecht. Esto es otro nivel. Aquí no hablamos de un par de directivos corruptos a escondidas. No, la corrupción era parte del negocio. Tenían literal un departamento entero con un nombre súper corporativo y elegante, Departamento de Operaciones Estructuradas, que en realidad era la oficina de sobornos. Llevaban hasta su propia contabilidad de negro. O sea, la corrupción tratada como una línea de negocio más. Es alucinante. Ok, ya tienen la plata. Cientos, miles de millones. Pero ahora viene el verdadero reto. ¿Cómo usas todo ese dinero sucio sin que te pillen? Pues aquí empieza la segunda parte del plan, el lavado, el arte de convertir el dinero robado en dinero que parezca legítimo. El término clave es, por supuesto, lavado de dinero. Y no es tan simple como meter billetes en una maleta, no. Como ven, es todo un proceso para ocultar de dónde viene ese dinero para que parezca limpio. Es como si un mago hiciera desaparecer el origen criminal del dinero. Y sin este truco de magia, todo el botín no serviría de nada. Y a veces los métodos son tan creativos que parecen de película. Fíjense en esto del caso Malaya en España.
El cerebro de la trama reconoció que compraba billetes de lotería que ya habían ganado. O sea, buscaba el ganador, le pagaba el premio más una comisión y se quedaba con el boleto. Así podía ir al banco y decir, miren, qué suerte, me tocó la lotería. Un método de lo más simple y descarado para meter el dinero sucio en el sistema legal. Claro que cuando hablamos de miles de millones, la cosa se vuelve mucho más sofisticada. La red de Odebrecht era una obra de ingeniería financiera global. No iban a un solo paraíso fiscal, ¿no? Tenían todo un circuito. Creaban las empresas en un sitio como Mozambique. Abrían las cuentas bancarias en otro, como las Islas Vírgenes Británicas. Luego pasaban el dinero por Panamá para despistar. Y el destino final, una cuenta en Suiza. Cada país era una pieza en el tablero para que seguir la pista del dinero fuera una misión imposible. Bueno, hemos hablado de cifras, de métodos, de paraísos fiscales, y todo puede sonar un poco a números, a algo lejano. Pero ¿cuál es el coste real de todo esto? ¿Quién paga la factura al final? La respuesta es simple y es durísima. La paga la gente. La pagan en los hospitales que faltan, en las escuelas que no tienen recursos, en las oportunidades que se pierden. Y creo que nada lo ilustra mejor que esta imagen. Es un golpe. A un lado vemos a un directivo de la petrolera de Venezuela gastando casi $100.000 solo en propinas, en un bar de París. Al otro lado, la realidad de su país, un 82% de la gente viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Ese dinero no desapareció en el aire. Es el dinero que le faltó a la gente. Ese es el verdadero rostro, el verdadero costo de la corrupción. Y la gran pregunta, ¿paga alguien por todo esto? Pues, a veces. Pero el camino de la justicia, como ven, es lento, es complicado. Miren los ejemplos. En Argentina, una condena a una vicepresidenta. En España, el asesor principal del caso Malaya condenado a 17 años. En México, la primera condena importante por la estafa maestra llegó casi 10 años después. La justicia existe, sí, pero muchas veces llega tarde y a cuentagotas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Y si se fijan, lo que hemos visto no son solo anécdotas o casos aislados. Para nada. Lo que emerge es un patrón que se repite, una especie de enfermedad del sistema que tiene los mismos síntomas aquí y allá. Vamos a recapitular. Estos son, por así decirlo, los ingredientes de la receta. Se abusa de los contratos públicos. Se usan paraísos fiscales y empresas pantalla para esconder el dinero. Todo funciona gracias a la colaboración entre el poder político y el poder económico. ¿Y el resultado? El resultado es siempre el mismo, un golpe brutal al desarrollo social de un país. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que flota en el aire. Ya vimos el manual, ya vimos las tácticas y las terribles consecuencias. Ya sabemos cómo lo hacen. Entonces, si los métodos son siempre los mismos, ¿por qué la historia se repite una y otra vez? Ahí se los dejo. Porque en la respuesta a esa pregunta nos jugamos el futuro. Gracias por habernos acompañado.